La unidad número 3 de composición gráfica 2 establece hablar un poco sobre una de las piezas editoriales más importantes a lo largo del tiempo, como lo es el libro. Hoy vamos a conocer un poco cómo es el diseño y la estructura de un libro y por qué es tan importante conocer y entender cada una de sus partes y todo el enfoque que nosotros como diseñadores podemos darle a esta pieza editorial. Vamos a explorar también cuáles son esos elementos fundamentales y cuál es el arte que hay detrás en el diseño de la portada para que éstas se vuelvan tan atractivas que quieran ser compradas por los usuarios. Esta unidad nos ayudará a conocer mucho sobre la estructura y el diseño de un libro, la forma como este se vuelve una obra literaria atractiva desde su cubierta, su portada, su contraportada, que son tan importantes. Un libro logra venderse cuando el diseño de su portada tiene tanto atractivo como funcionalidad. Entonces es aquí donde entra nuestro trabajo como diseñadores, porque además de tener conocimiento sobre la ilustración, que eso nos ayuda muchísimo en cuanto a la creación del arte de la cubierta de un libro, también es nuestro deber saber organizar bien los elementos dentro de un formato, o sea, tamaño carta o media carta. Entonces, en el diseño del libro, nosotros también podemos realizar la maquetación y la diagramación adecuada para que conjuntamente con las imágenes pueda ser una pieza editorial excelente y atractiva para la vista de las personas. ¿Cómo definimos el libro? El libro es una obra constituida por un conjunto de hojas de papel encuadernadas y protegidas con una tapa, formando un volumen. Su nombre proviene del latín liber, libri, que significa libro, y que es considerado así al tener mínimo 49 páginas. ¿Okay? Un libro que tenga menos de esto es considerado más como un cuadernillos o como hojas sueltas. También se puede clasificar como un folleto si tiene entre 5 y 48 páginas, pero si tiene 49 en adelante, entonces es considerado un libro. El libro como tal tiene distintas partes, ¿no? Entre ellas tenemos las páginas, que es el interior de nuestro libro, es lo que le da el volumen a esta pieza editorial. Muchos libros tienen guardas, que viene siendo como vimos en esta imagen. Es una estructura de papel que cubre la cubierta principal del libro. Muchas veces está hecha de papel glacé, de gramaje entre 200 y 300, una impresión a láser, y ella lo que cumple la función es de guardar la cubierta principal, que muchas veces suele ser de cuero, que es la que más se busca proteger con el tiempo. También otra de las partes es la portada. La anteportada generalmente es una hoja en blanco que cuida lo que es la impresión de la portada principal para que ésta mantenga su color tan vivo. Tenemos también la cabecera o corte superior, que es donde vemos alineadas las hojas. Y tenemos el frente o corte delantero, que viene siendo, es decir, si notamos bien un libro, él nunca está totalmente recto, siempre hay un tipo de onda que permite ese movimiento que conocemos. Aquí las podemos ver un poquito mejor. Vamos a definir cada una de estas partes del libro. Tenemos la sobrecubierta, que es un envoltorio que protege la cubierta del libro. Aunque no todos los libros la incluyen, más que todo aquellos que utilizan su cubierta de cuero, y así, como te mencioné antes, vienen siendo
esas estructuras de papel que nos ayudan como a cuidar el soporte principal. También pueden ser de tela. Hay muchos libros que tienen esta sobrecubierta que son de tela y hay otros que utilizan el papel glacé. Luego viene la cubierta, que es la parte externa del libro, que esta incluye el diseño de la portada y que tiene que ser una presentación visual atractiva para lograr atraer al lector. Tenemos también el lomo, que el lomo es la parte central del libro, es lo que sostiene nuestras páginas y él también debe tener un diseño un poco más sencillo. Generalmente el lomo lo que tiene es el título del cuento, del libro, de la historia, el nombre del autor y el logo de la editorial. También hay libros que poseen guardas. Las guardas cumplen una función muy similar a la sobrecubierta, pero ellas están dentro de la cubierta principal y están guardando de alguna manera lo que es la abertura del libro y la página principal. Estas también pueden ser de papel o pueden ser de tela y muchas veces tienen un patrón o una textura. Y la estructura del contenido, que viene siendo todo el contenido, la historia del cuento, de la historia, de la narrativa que se vaya a colocar dentro del libro. Claro, hay distintos tipos de libros, ¿no? Tenemos libros de cuentos, tenemos libros científicos, libros de historia, entonces cada uno posee una diagramación diferente, cada uno posee un tipo de imágenes e ilustraciones diferentes que van variando con el tipo de contenido que vayan a tener. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos claves que tiene el diseño de un libro? Pues bueno, para nosotros poder diseñar todo lo que es la estructura de un libro, primero tenemos que visualizar cómo queremos esa publicación. Una vez que a nosotros se nos acerca un autor de un cuento, de un libro, de una historia, y nos dice que nos quiere contratar para realizar las ilustraciones del mismo, porque ok, él tiene la historia, tiene el texto, pero quiere crear un libro que tenga una diagramación atractiva y que refleje lo que la historia está contando. Entonces, para eso, el diseñador primero tiene que visualizar cómo quiere lograr esa publicación conjuntamente con el autor, porque el autor también plantea su idea de cómo se imagina ese libro que escribió. Es aquí donde parte la idea de generar conceptos que estén alineados a la historia del libro y qué elementos, tipografías, colores, texturas, tipología de ilustraciones pueden funcionar mejor para el mismo. Una vez que nosotros tenemos como que visualizada la idea y tenemos un concepto preliminar, entonces pasamos a la definición ya final de estos estilos que nos permitirán estructurar lo que es el diseño de la portada. Generalmente se espera que en el diseño de la portada el personaje principal sea el que tenga mayor protagonismo, igualmente que el título del cuento, de la historia, y todo lo demás puede tener una jerarquía menor o más pequeña. Cada libro puede tener una propia identidad visual, por eso es tan importante poder definir un estilo estándar que le ayude a toda la composición a verse de una forma uniforme. Una vez que ya nosotros definimos el estilo, entonces tenemos que pasar a la creación de documentos. Esta creación de documentos se realiza a través de Adobe InDesign, que es el programa que es el ideal dentro de la plataforma de Adobe para la maquetación de libros, revistas, periódicos y toda pieza gráfica editorial. Entonces, bueno, en InDesign lo que se hace es que se crea un nuevo documento, se colocan las distintas páginas, se realiza primero la diagramación a través de retículas modulares de cómo iría ordenado el texto y las imágenes. Generalmente hay libros o cuentos que ocupan toda la página con imágenes y el texto va acompañando dicha ilustración, entonces también debemos tomar en cuenta cómo va a tener el ritmo de la visualización el cuento desde la primera página. Por último, se hace una exportación, sea PDF, para imprimir
con marcas de registro y corte, todo lo necesario del libro. Cuando trabajamos con una imprenta específicamente, ellos nos van a pedir empaquetar los archivos en InDesign, porque empaquetar significa que yo voy a guardar como en un mismo documento todo el texto, las imágenes, las tipografías, los colores y el documento en sí maquetado para que yo lo pueda llevar a la imprenta. Entonces ellos van a evitar decirme es que no tengo la tipografía o se perdió la tipografía que tú usaste. Para evitarnos esas cosas, nosotros empaquetamos un archivo en InDesign y logramos que las imprentas puedan tener una fiel y exacta utilización de los recursos que ya nosotros planteamos. Ahora, ¿cómo visualizamos y planificamos toda esta estructura de un libro? Antes de iniciar un proceso de diseño, es fundamental definir con claridad la estructura del diseño del libro, como anteriormente habíamos mencionado. Para eso, necesitamos hacer una distribución visual de cómo queremos organizar el contenido. Para nosotros hacer eso o iniciar ese proceso, tenemos que hacer un planillo o un plan de páginas. Esto viene siendo como una estructura general de cómo queremos el libro, que sería esto que está acá. Si notas, en lo poco que se ve tengo espacios como en grises que tienen un icono de cámara o de foto, y eso lo que me indica es aquí va una imagen, mientras que todo lo demás son cuadros con columnas de texto falso, que lo que me está indicando es dónde iría el texto. Entonces eso es un plan de página y con eso se debe iniciar el diseño de la maquetación de un libro, para después pasar a abrir el programa, que sería InDesign, y establecer las dimensiones adecuadas que va a tener el formato, sea tamaño carta, sea tamaño media carta, y también la orientación del libro, ¿no? Porque hay libros que son verticales, otros que son horizontales, entonces todo va a depender de lo que el autor quiera y lo que el diseñador también considere mejor para la publicación. Hay que definir un layout. Para eso se hace un plan de distribución visual y textual del libro. Ya una vez que nosotros hacemos el planillo como un solo boceto y vemos cómo se va a distribuir cada página, entonces ahora lo hacemos directamente en el programa, haciendo ese boceto en cada página. Configuramos los estilos. En InDesign tenemos opciones para configurar estilos de párrafo, y esto nos va a permitir a nosotros que si queremos colocar la misma tipografía, el mismo color en estilos específicos, es decir, en párrafos específicos durante todo el documento, es preferible crear un estilo para hacerlo de una forma más automática y no hacerlo paso por paso, que sería como que sombrear el texto, cambiar el color, la tipografía. En InDesign tenemos los estilos para poder automatizar ese proceso, y así todo mantiene una misma coherencia. Luego que ya nosotros configuramos los estilos, definimos los colores, la tipografía que vamos a usar, las imágenes ya las tenemos establecidas, pues lo que hacemos es insertar el texto que nos brindó el autor de ese cuento. Y lo empezamos a organizar en secciones, en capítulos. Generalmente cuando es un libro de historia, sí es mayor el trabajo del maquetado, porque obviamente todo es texto y tú tienes que subdividir las distintas secciones que tiene un libro. Si es un libro científico, igualmente, muchas veces se divide por áreas o categorías de estudio. Entonces, ese maquetado es importante tener bastante precisión al momento de hacerlo. Ese maquetado puede ser a una columna, dos columnas, puede ir acompañando las imágenes, todo va a depender de la presentación que le queramos dar a dicho libro. Por último, se exportan los documentos para imprimir, ajustándolo en todas las medidas y todas las marcas y registros que son necesarias para una imprenta. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos claves en el diseño de un libro? Este, por ejemplo, es la imagen de una portada, lomo y contraportada. Aquí podemos ver que la portada tiene una imagen principal, que es la que me transmite
la idea del cuento. Aquí tenemos el cuento que se llama Jin y el durazno gigante. Es una tipografía bastante fantástica, intentando como transmitir esta idea de que es algo imponente, algo grande, y bastante desdibujada porque es algo infantil, un poco sombrío los colores que utilizan. En el lomo solamente vemos el nombre del cuento y en la contraportada vemos una breve sinopsis y una pequeña ilustración que va acompañando toda la idea del cuento. Ese, de forma general, es el orden y los elementos que puede tener una portada, un lomo y una contraportada. Ahora, los elementos claves en el interior es que nosotros podemos crear una página principal, porque en el diseño interior de un libro debe existir una primera página que actúa como base para la paginación. Muchas veces esa página está en blanco y es la que ayuda a cubrir la portada principal. Esta estructura se aplica a múltiples páginas, garantizando la consistencia en el formato del texto. Nosotros luego insertamos el texto y vamos acomodando por lo menos la alineación, los márgenes, el espaciado, el interlineado, el tipo de letra, qué frases van a estar en bold, qué frases van a estar en italic, quizás qué frases van a estar en regular, qué frases van a estar en mayúscula, a mayor tamaño. Todo va a depender obviamente de la intención de la narrativa textual y visual que vaya a tener dicho libro. Aspecto del diseño importante que hay que mantener y cuidar mucho en un libro es tener un correcto margen, porque a fin de cuentas son productos que muchas veces se van a impresión, entonces debemos cuidar el hecho de que las impresiones salgan óptimas, que todo lo que vaya a extenderse al borde de la página pueda salir y nada se pierda, porque por lo menos en impresión tenemos un detalle importante. Y es que cuando queremos imprimir imágenes por fuera del, del margen, necesitamos establecer en InDesign un sangrado, ¿ok? Y ese sangrado es como un pequeño margen que está por fuera del documento, y lo que nosotros hacemos es estirar la imagen que necesitamos que llegue hasta el margen, la estiramos hasta el sangrado, para que entonces al momento de imprimir y cortar la página podamos generar que no se vea como un margen blanco que muchas veces las impresoras traen por defecto. El formato y la retícula es muy importante. Cuando hablamos de formato nos referimos a que si es tamaño carta, A4, media carta, si es A1, A2, A3. ¿Okay? El formato es básicamente el tamaño del papel que vamos a utilizar. Ahora, la retícula viene siendo estas líneas horizontales y verticales que nos ayudan como a seccionar las partes del libro, donde va a estar el texto, donde va a estar imágenes, donde va a estar un título. Y este tipo de retículas nos ayudan a ser bastante ordenados en lo que nosotros vamos a organizar dentro de ese formato. Otro de los aspectos importantes es la tipografía, el color y los gráficos, que fueron definidos previamente. Siempre hay que buscar que la tipografía se acorde a la historia del cuento o del libro, que los colores también transmitan la esencia de ese libro para que todo comunique un mismo mensaje. Existen distintos tipos de libros. Tenemos el libro de lectura, que es aquel que siempre le vamos a observar como una retícula a una sola columna. Siempre es bastante texto, muy pocas veces los párrafos están separados entre sí, al menos que exista como un título o un subtítulo que separe alguna idea, pero el resto son como estos libros de historia, estas novelas, como por ejemplo Cien años en soledad de Gabriel García Márquez, que tú abres ese libro y es una constante columna de mucho texto. Existen también los libros ilustrados, que estos sí poseen imágenes, podemos ver que el texto acompaña o es parte de la misma ilustración y ella puede pasar a estar hasta dentro de 2 páginas, ¿no? Hacemos como una narrativa visual, logrando que el espectador se sumerja dentro de la historia.
Existen libros de texto, que aquí se pueden incluir muchos los libros para colegios de biología, de ciencias, de naturales, de sociales, de historia, que también poseen una columna, pero muchas veces cuando se incorporan imágenes, pues logran manejar de 2 a 3 columnas. Sin embargo, siguen siendo libros de texto bastante académicos y estructurales. Todo esto se ha tenido que pasar al ámbito digital también por la comercialización de los libros y por el hecho de que la producción masiva también genera grandes costos y que hacer un libro electrónico es mucho más económico. Entonces, en los libros electrónicos hay muchísima más versatilidad porque también se le pueden agregar botones, QRs, videos, imágenes, galerías, que hacen la experiencia mucho más atractiva, pero también trabajan a una columna. La diagramación a veces puede ser un poco más dinámica, todo va a depender del contexto. Lo importante acá en los libros electrónicos es que ya no se trabaja como con la idea de que el libro se abra a 2 páginas, sino que todo tiene que ser individualmente a una página, porque la idea es que nosotros hagamos scroll y vayamos subiendo la misma. Bien, dentro del diseño editorial, específicamente cuando diseñamos libros, es sumamente importante poder conocer bien el formato en el que vamos a diseñar y el tamaño que dicho libro va a tener, porque esto influye mucho en lo que es la presentación visual de la estructura interna de dicho libro y ayuda a establecer mejor la funcionalidad que nosotros le vamos a dar al contenido. Un tamaño inadecuado para un libro puede dificultar la lectura y afectar la estética general del mismo. Existen distintos tipos de cubiertas y encuadernaciones que debemos conocer para el diseño de los libros. Tenemos los libros de tapa dura, que son como estos que vemos acá en la imagen. Ellos tienen una rigidez y proporcionan gran durabilidad a el soporte del libro que nosotros vayamos a plantear. Generalmente se hacen de cartón, pero de un cartón de un gramaje bastante elevado, como más de 300. Se imprimen a través de la serigrafía o de la impresión offset, que es a partir de 4 colores de la cuatriconomía del CMYK, y generan mucha más durabilidad en el tiempo. Tenemos el cartoné, que incluye una cubierta que está forrada con papel impreso combinado con la rigidez de la tapadura, es decir, es la misma tapadura, pero se le hace una pequeña cubierta de papel para que sea un poco más flexible y atractivo, así como este ejemplo de acá. Tenemos la tapa que son rústicas, donde la encuadernación eh, es la más utilizada en los libros de lectura. Consiste en una cubierta de cartulina fina pegada a la tripa y es más económica de producir. Pegada a la tripa, aquí. Es cartulina, es bastante dócil de manejar y está impresa directamente. Y tenemos la tapa blanda, que son cubiertas ligeras y flexibles, que son menos duraderas que las cubiertas rígidas, pero son bastante populares por su bajo costo. Recuerden que los libros deben comercializarse a gran masa, entonces poder comercializar tanto y producir gran cantidad de ellos es preferible hacerlo con materiales que sean de bajo costo. Pero eso va a depender mucho también del autor y de la, digamos que, de la promoción que se le dé a esa historia y ese libro, como también quizás lo famoso que pueda ser el autor, porque dependiendo muchas veces de la fama que este pueda tener, obviamente el costo de los libros aumenta. Hablemos sobre paginación y estructura del libro. La paginación viene siendo el orden de las páginas que nosotros vamos a darle. Generalmente se hace a 2 páginas. ¿Okay? Este también es un formato de planilla. Aquí lo que buscamos es organizar qué va a tener cada página del libro para tener una idea de cuántas páginas va a tomar,
de qué debe ir primero, qué debe ir después. Muchas veces los libros tienen páginas preliminares que son estas que se colocan antes de una sección, antes de la portada. Por lo menos un libro tiene distintos capítulos, entonces las páginas preliminares lo que hacen es denotar ese capítulo, que diga capítulo 1, capítulo 2 y permite dar como una antesala a lo que se viene. El cuerpo del libro es la parte principal donde se desarrolla el contenido del mismo. Este generalmente está numerado por números arábicos o números romanos. Todo va a depender también de las normas que se le vayan a aplicar a todo lo que es la maquetación. Nosotros debemos conocer también todo lo que son las normas APA, por ejemplo, o las normas Vancouver. Todo va a depender si trabajamos para una imprenta que comercializa libros científicos. Es muy importante conocer estas normas. Y si quizás son libros de áreas totalmente ajenas a lo que es lo científico, igualmente se aplican normas con más flexibilidad, pero que son importantes como la alineación, el margen y la interlineado. En un libro también hay páginas finales, que estas incluyen elementos como el epílogo, el índice alfabético, la bibliografía y la biografía del autor, que a menudo no están numeradas. Dentro del diseño editorial, una de las cosas más importantes que tiene el diseño de un libro es el diseño de su portada, porque las personas miran, lo primero que miran es la portada. Si esta portada no es atractiva, si no llama la atención, pues es muy poco probable que vayan a comprar el libro. Ahora bien, si la portada es atractiva y de paso te gusta la historia y te llama la atención, lo vas a comprar. O también existen los casos donde no conoces el libro, no conoces el autor, pero te llama tanto la atención la portada que logra conectar contigo, y eso es un gancho visual importantísimo. Nuestro trabajo como tal, como diseñadores, es lograr que las personas siempre miren la portada que diseñamos. La portada es la primera impresión que recibe un potencial lector, sea que le guste la historia o no, y el diseño de esta portada debe captar su atención. La idea de un buen diseño es que logren combinar tipografías, colores y elementos visuales que, más allá de embellecer la composición, también le den una función estética bastante agradable y te deje con la curiosidad de querer leer lo que está dentro. Aquí hay un ejemplo de una portada de un libro. Este es un libro infantil ilustrado. La tipografía es bastante dinámica. Se llama El universo de Mari y básicamente trata de esta idea de que ella piensa y sueña con un propio universo. Es una ilustración bastante infantil, con ojos grandes, con cabeza grande. Es una caricatura por todas sus características, pero la tipografía intenta transmitir también esta idea de universo, de que es algo infantil, manuscrito, de que hay movimiento. Entonces, cuando diseñan la portada de un libro, siempre tienen que intentar que la esencia de la historia se vea reflejada en la portada y que los colores también ayuden a transmitir la idea del cuento, para que el lector pueda tener una breve explicación de lo que va a conseguir adentro. La portada ya sabemos que es sumamente importante, las imágenes que se utilicen también, porque ellas van a transmitir parte del mensaje, pero muchas veces vamos a tener portadas que son totalmente tipográficas y es válido, porque la tipografía también es una forma de arte visual y es una forma de generar imágenes. Entonces nosotros tenemos herramientas como diseñadores para poder crear este tipo de piezas bastante atractivas y agradables, que generen un atractivo y una conexión con el lector. La contraportada muchas veces tiene información adicional, como lo es la sinopsis, es decir, una vez que nosotros miramos la portada, el diseño nos parece atractivo y nos llama la atención, entonces nosotros hacemos el giro del libro y podemos observar la contraportada, la cual tiene la sinopsis de la historia,
va a tener siempre un código de barras o de compra, el número internacional estándar de los libros, que es el ISBN, y finalmente también muestra reseñas de otros libros si es que esa historia tiene como una serie o tiene varias partes. Muchas veces también está el logotipo de la editorial, el logotipo de la empresa, la biografía del autor, todo dependiendo de lo que se quiera mostrar. En el lomo, si colocamos elementos un poco más sencillos como el nombre del cuento, el nombre del autor. Está la sobrecubierta, que esto, como ya he mencionado antes, va encima del libro, y esto lo que permite es que se cuide la portada principal, que es muy importante. En general, durante esta unidad vamos a crear la portada de un libro infantil. Para eso fue que yo les pedí hacer una ilustración de un personaje que a ustedes les gustara. Entonces, la tarea ahora es buscar la historia, el texto, de mínimo 8 párrafos, porque vamos a hacer 4 escenas. 8 párrafos que no pasen de 6 líneas de la historia de ese personaje. Vas a ilustrar el personaje, ya que lo tienes a mano, ahora lo vas a ilustrar, lo vas a pasar a digital. Puedes usar cualquier software que sea de tu agrado para tener el personaje principal así ilustrado. Y hay que realizarle un contorno y crear lo que es la portada, la contraportada y el logo y el lomo, perdón, como primera actividad. Después vamos a crear las páginas internas, que viene siendo esta narrativa visual entre imágenes y el texto del cuento del personaje.